Bienvenidos al segundo módulo de este curso de física. En esta ocasión lo que vamos a hablar será sobre el movimiento de proyectiles. Vamos a saber qué significa esto, sus aplicaciones y un pequeño ejercicio de ejemplo. Pero antes que todo tendremos que definir qué es el movimiento de proyectiles. Primero vamos a determinar lo que es una caída libre. La caída libre, como podemos ver en la imagen, es dejar caer un objeto desde una distancia o una altura, mejor dicho, determinada. Como vemos, la altura del edificio es de 80 metros y dejamos caer una muñeca en la cual solo es modificada, solo se ve regida por la aceleración de la gravedad. Ahora, cuando un cuerpo se desplaza de manera vertical, pero aparte también se desplaza de manera horizontal, podemos decir que este tiene un movimiento de proyectil, o también se conoce como un movimiento parabólico por la trayectoria que este lleva, que tiene forma de una parábola. Ahora bien, algunas aplicaciones en la vida cotidiana o en la vida real de este tema, que es el movimiento de proyectiles o el lanzamiento de proyectiles, podemos aplicarlo en el fútbol cuando un jugador golpea una pelota y esta pelota hace una trayectoria de parábola. El ejemplo mismo del cañón cuando lanza un proyectil, o incluso el de béisbol cuando el bateador golpea la pelota. Un pequeño ejercicio de ejemplo para poder dejar claro este tema va a ser el siguiente. El problema que se nos plantea es, si se dispara un objeto desde el suelo con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 36 grados con respecto a la línea horizontal, ¿cuál es la distancia que recorre el objeto en dirección horizontal? Pasamos con la solución del problema. Como siempre, primero tenemos que determinar cuáles son los datos del ejercicio, que tenemos que son la velocidad inicial de 18 metros sobre segundo, la aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el ángulo de inclinación de 36 grados y queremos buscar la distancia que recorre el objeto. Para ello vamos a hacer uso de la fórmula, que es distancia va a ser igual a velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de inclinación que nos da el ejercicio, todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Reemplazando las variables por sus números correspondientes, tenemos lo siguiente, que la distancia nos queda 18 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que es 36, dividido entre la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, hacemos el cálculo y elevamos los 18 metros sobre segundo al cuadrado, nos queda 324 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que nos queda 72, dividido entre la aceleración de la gravedad. Luego le sacamos el seno al ángulo, que nos queda en 0.951. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la velocidad inicial por el resultado del seno del ángulo, que nos queda 308.12 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y por último solo hacemos la división contra la aceleración de la gravedad, que nos da que la distancia es 31.44 metros. Con todo esto tenemos que la distancia que recorre el objeto es de 31.44 metros y esta es la respuesta del ejercicio. Ahora, como conclusión final, podemos determinar de cómo podemos identificar cuál es un movimiento o un lanzamiento de proyectil, cómo lo podemos verificar. Podemos ver también las aplicaciones en la vida real, en algunos casos que vimos en la presentación.